del galardonado Hiram Rubalcaba, Amar de verdad. Mercedes miró su rostro en el retrovisor y notó la línea oscura que bajaba por su mejilla derecha, arruinando su rostro maquillado como una máscara. Se había esmerado en pintarse, quería verse bonita, sentirse bonita, y la gota de rímel que se corría de sus ojos estaba a punto de arruinarlo todo. No empieces, respira profundo, todo va a estar bien, se dijo mientras sentía sus dedos entumidos en el volante del automóvil que temblaba al mismo ritmo que su cuerpo. Era jueves. Lidia, la amante de su marido, saldría de trabajar a las 7. Tal vez se quedaría un momento en la oficina, pero a más tardar, a las 7:30, cruzaría la gran puerta de cristal que daba a la calle, caminaría hasta el estacionamiento, encendería su coche y se iría a casa. Mercedes aprendió de memoria aquella rutina, con tanto ímpetu que se sentía orgullosa de su tenacidad. Le había costado trabajo. ¿Cuántos jueves se quedó ahí, esperándola, puntual y metódica como le gustaba ser? Como temía que Lidia pudiera conocer su camioneta, se compró otro coche. Un sedán viejo que se perdía fácilmente entre los miles de automóviles de la ciudad y que estacionaba a unas cuadras de su casa para que nadie supiera que era suyo. Aquel auto y la oscuridad eran todo el camuflaje que necesitaba. Aún no empezaba la noche y ya no toleraba los nervios. Metió la mano en el bolso para buscar su pañuelo, el que le había regalado Antonio en Navidad, antes de pelearse, por la cena, por los hijos o por otra cosa. No lo recordaba con exactitud. Sabía que sentir la sed entre sus manos le daría fuerzas para hacerlo ineludible. Rebuscó un momento en su bolso y con la punta de los dedos tanteó la cacha de la pistola. La había comprado Antonio hacía años. Es nomás por precaución, para defendernos, por si alguien se mete a la casa, le explicó para que aceptara la compra. Involuntariamente, o casi, acarició el cañón metálico. Se sorprendió exhibiendo en el espejo una sonrisa casi infantil que embellecía su rostro. Con esto voy a defender mi casa, pensó. En la oscuridad del estacionamiento se sentía segura, poderosa, dueña de sí misma por primera vez en años. Limpió su rostro con cuidado y se quedó como hipnotizada, mirando sus rasgos. Todavía era bonita para su edad. No podía entender por qué se sentía tan acomplejada a veces cuando estaba con Antonio y veía que alguna muchacha más joven pasaba junto a ellos. Entonces se sentía indefensa, como si apenas un hilo se interpusiera entre ella y el abismo. Recordar esa sensación la hacía rabiar. Guardó el pañuelo y volvió al acecho. No siempre pensó en matarla. Cuando supo de ella por primera vez, hacía ya más de un año, le dio coraje imaginarla. Aún no la había visto, riéndose de ella con toda su juventud. Habló de divorcio con Antonio, pero las promesas de él, la inseguridad de ella, los hijos, la casa, la rutina de lustros, no los dejaron separarse. Y el miedo a estar sola a su edad, el miedo que tenía a morirse sin tener a nadie a quien decirle palabras de amor. No iba a separarse del hombre que se había prometido por la eternidad. Era la otra, la perra, la que debía irse. Al principio quiso darle un escarmiento, un susto nada más. Incluso le dijo a Ramón, su hijo mayor, que la acompañara para darle una golpiza, ahí mismo, fuera de su trabajo, pero la dejó sola. No se meta en problemas, mamacita. Al rato usted va a acabar en la cárcel y esa cabrona tan contenta. Mejor déjalo así. Mire, al jefe ya está tranquilo, que ahí muere el asunto. La dejó sola. El niño que había visto vivir mamando de su propia vida la abandonó a su suerte. El mismo muchacho por el que se hubiera muerto 1000 veces. ¿Qué sabía él, pensó, de lo que es amar de verdad? Amar tanto que te duelen los huesos cuando te acuestas o cuando te levantas. Después de ese día, dejó de mencionarle el asunto y fingió que ya no le daba importancia. Comenzó a urdir el plan ella sola.
Tenía que investigarla, saber dónde vivía, dónde trabajaba, sus sueños, sus temores, si tenía hijos, cómo se llamaban. Solo cuando supiera todo sobre esa mujer que le producía un odio tan fascinante, podría llevar a cabo su plan. Desde el principio lo supo. Hizo todo al pie de la letra. La siguió desde el trabajo hasta su casa, y así supo su dirección. Después de unas semanas, aprendió también el horario de su trabajo y descubrió que no tenía hijos. Para ese entonces, el nombre de Lidia se había transformado en una maldición en su casa, y ella se mordía la lengua cada vez que lo pronunciaba. Guardó su dirección como si hiciera una travesura, y una semana después empezó la cacería. Acomodó el bolso en el asiento del copiloto y se estiró con cuidado. Ya casi llegaba su hora. Como sabía que Lidia trabajaba hasta tarde entre semana, le dijo a su familia que tomaría una clase de repostería al otro lado de la ciudad. Eso le permitiría seguirla todas las noches cuando la viera salir del trabajo. Además, aunque llegara tarde, en su familia nadie le preguntaría nada. Se miró en el espejo y arregló un mechón que se había soltado de su fleco. De nuevo sintió que sus manos temblaban. Ajustó el retrovisor. Vio la hora. 7:15. Los minutos servían dentro del coche. Dudó si sería capaz de matarla, a pesar del odio que le tenía. Metió la mano en su bolso y sintió de nuevo su pistola. Aquel calor tan extraño que despedía y que la tranquilizaba y le daba fuerzas para no arrancar el coche e irse directo a casa. Tranquila, respira hondo. Quería sentir que mostraría decisión en el momento indicado. Después, ya no habría vuelta atrás. Quizás decir cacería era mucho. Se había limitado muchas veces a esperarla fuera del trabajo, en el mismo sitio donde estaba ahora. La primera vez que la vio fue de lejos, pues temía que la reconociera. También era jueves, hacía frío y había mucho tráfico. La reconoció de inmediato, porque vaya que conocía los gustos de Antonio. Las otras mujeres que salieron de la oficina eran viejas y desarregladas. Lidia, en cambio, partió la noche en dos cuando salió del edificio. La vio alejarse hasta su auto, con sus zapatos negros que punzaban en la oscuridad bajo el uniforme de trabajo. La perra es morena, se limitó a pensar, y durante algunos minutos se quedó petrificada en el asiento, incapaz de moverse. La ira y la emoción burbujeaban en su cuerpo y pusieron su mente en blanco hasta que, pasado un rato, arrancó el coche y se fue a casa. No dejó de pensar en ella aquel primer fin de semana. Nunca antes se había sentido tan obsesionada con otra persona. Después de aquella noche aprendió sus hábitos. La siguió siempre que pudo a casa, a un restaurante con sus compañeros de trabajo, a una tienda de ropa, siempre mirándola de lejos. Estaba segura de que Antonio no sabía que le gustaba tanto el color morado, o que solía comprar pan después del trabajo, o que tenía un pie más corto que el otro, y eso hacía que se meneara de más cuando caminaba. «Tú nomás sabes a qué le huelen las nalgas, cabrón», se decía apretando los dientes. La siguió diligente durante meses y el dolor era inmenso, como si le pelaran el alma capa por capa. Lidia paseaba frente a ella como una muchacha en flor, enredando las estrellas en sus cabellos negros, humillándola. E inevitablemente volvía a casa para reclamarle al marido, a escupirle todo el odio acumulado en aquel acecho rutinario. Eso ya pasó, Meche, ya me perdonaste, le decía el cínico. No vivas en el pasado, vamos para adelante. Y a veces le creía. Trataba de pensar en los buenos tiempos cuando eran uno y otro, y sueños, y promesas, y la muerte no podía tocarlos. Se acordaba del sí que le había dado hacía más de 2 décadas, un sí que se le había figurado el paso más natural, lo que todos esperaban de ella, el destino que seguía el curso natural de su vida. Luego vendrían los hijos, los fines de semana en familia, en fin, la vida feliz.
Pero cuando pensaba que había dejado atrás la traición, el desengaño, volvían a aparecerse las piernas largas de Lidia, sus cabellos negros y su piel nueva. El odio se abría como una flor venenosa en su corazón, y entonces deseaba su muerte. Sacó el pañuelo y volvió a limpiarse los ojos y las mejillas. Entonces la puerta de cristal se abrió hacia la noche helada. Unos tacones altos abrieron paso bajo las farolas y atravesaron al otro lado de la calle cansinamente. Casi creyó escuchar el cloc, cloc, cloc definitivo hasta su sedán viejo. Como de costumbre, esperó que llegara su coche para encender el suyo. Luego la vio tomar la avenida que se delineaba frente a ella y la siguió a la distancia, cuidando de no acercarse demasiado. Estaban a unos 20 minutos de la casa de Lidia, o a 30, dependiendo del tráfico. Podía seguir aquel camino con los ojos cerrados, dibujárselo en la carne con una navaja cuidando las proporciones. Bien hubiera podido adelantar el coche de Lidia y esperarla en su calle. Cuando la viera acercarse a casa, bajaría del coche, se pararía frente a ella y sin decirle nada, la mataría ahí mismo. Era un plan sencillo, pero recordó lo nerviosa que se ponía cuando estaba en la calle de Lidia. Temiendo que alguien la reconociera y echara abajo el plan para siempre, no podría esperarla en aquel lugar. Los nervios la paralizarían. Además, le gustaba la sensación de seguirla en su auto. Le hacía sentir que tenía el control sobre aquella situación, que en otras condiciones la superaría por completo. Vio que el coche se detenía a un costado de la avenida, afuera de una panadería. Se estacionó un par de metros adelante y esperó. No era difícil imaginar por qué Antonio se había enamorado de sus piernas largas, firmes, como si las hubieran sacado de un aparador. Las de Mercedes eran más bien cortas y rollizas, pero tenían su encanto, o al menos eso le decía Antonio en los primeros años de casados. Y no solo él, algunos de sus compañeros de trabajo la chuleaban cuando llevaba faldas, y ella apreciaba el gesto, aunque no estaba dispuesta a reconocer que disfrutaba el deseo de otros hombres. Cuando Antonio dejó de halagarla, de nada le valieron ya las miradas ajenas, sin importar cuán discretas fueran. ¿Por qué lo amaba tanto? Lo amaba de más. Y alguna vez su madre se lo había advertido. A los cabrones hombres o les das teta o les das las nalgas. No puedes ser la mamá y la esposa al mismo tiempo. Escuchó los autos que aceleraban a su lado como si cayeran a un pozo sin fondo. Nuevamente sintió opresión en el pecho, sacó la pistola de su bolso y la dejó descansar en sus piernas. Sintió el peso que subía y bajaba por su estómago. La acarició con las yemas de los dedos y recordó al hombre que le correspondía por ley divina. La levantó a la altura de sus senos y el movimiento de su pecho que subía y bajaba le dio la impresión de que era su arma la que respiraba. Miró el espejo retrovisor. Lidia salió con paso firme de la panadería y se subió al coche. No va a ser difícil atinarte, pensó, antes de guardar la pistola y arrancar detrás de ella. Pasaban de las 8 y nadie le había llamado por teléfono aún, ni siquiera sus hijos, que a esa hora ya la estarían esperando para pedirle dinero. De Antonio ni siquiera lo esperaba, pues a esa hora todavía estaba en la oficina. Y si la llamaba sería para decirle que tenía mucho trabajo y que llegaría tarde a dormir. A partir de mañana se te va a acabar el trabajito extra, hijo de la chingada, dijo, mientras daba vuelta a la izquierda siguiendo el coche de Lidia. A su lado podía sentir el latido de la pistola, como recordándole que ya no estaba sola, porque así se había sentido todo ese año, sola en casa, sola con los hijos y en el trabajo sola. Le molestaba las noches en que Antonio llegaba a dormirse con la ropa puesta, o las mañanas en que lo sorprendía todavía en la cama, haciéndose el inocente. Le molestaba no encontrarlo hablando a escondidas por teléfono, y aquella supuesta calma que él se había empecinado en crear, como si nada hubiera pasado.
como si todo pudiera ser perdonado. También la molestaban los hijos con los que no podía desahogarse, y los amigos que en cada ocasión que tenía le soltaban su... La otra vez lo vi, Meche, cerca de aquella oficina. Lo vi solo, y a lo mejor no es nada, pero te lo digo por si acaso, por si acaso, por si acaso. Por si acaso pisó el acelerador y estuvo a punto de ponerse a la altura del coche de Lidia, para que la viera a su costado, para que presintiera su fin. Pero se arrepintió a tiempo y bajó la velocidad. El coche de Lidia recuperó la distancia. Una vez pensó que a lo mejor era pasajero. Quizás su esposo estaba buscando la manera de revivir la chispa, y en unos meses se hartaría de la tonta con la que andaba como diversión. Y entonces los dos volverían a ser felices. Pero por si acaso, había seguido a Lidia hasta su casa una noche, y luego otra, y otra, hasta que se le hizo rutina verla caminar hasta su puerta con el uniforme, encajando los tacones en el asfalto. Y por si acaso la miraba pasar cerca de su auto, poniendo atención a las líneas que marcaban su cuerpo. La perra era bellísima, recordó, mientras se metían a una de las últimas avenidas y manejaban hacia el sur de aquella noche. Sus ojos ya destilaban lágrimas oscuras. Dieron vuelta por una calle estrecha y ella bajó la velocidad. A su lado desfilaban postes de luz, casas con luces encendidas, transeúntes que regresaban del trabajo, perros callejeros, botes de basura, árboles, jardineras. Sintió que las piernas se le entumían. No, sé fuerte, hoy se acaba. Pero ni siquiera contemplar su pistola de reojo le trajo tranquilidad. Era la última parte del trayecto. Su única oportunidad era concentrarse en el camino y seguirla. Con suerte se le pasarían los nervios, aunque lo difícil era eso, poner la mente en blanco, pues por más que lo intentaba, no podía dejar de pensar en lo que sería de sus hijos sin la madre, o imaginar su propia vida sin Antonio, ella sola, encarcelada, deseando a su marido más que nunca. No sabía si sentía lástima por Lidia, por Antonio o por sí misma. ¿Realmente se solucionaría todo con matarla? ¿No buscaría Antonio otra mujer a las primeras de cambio, si no es que ya la tenía? No tendría problemas porque entonces ella estaría en la cárcel. Ella que a su edad era aún bonita, muy elegante. Qué fácil se le haría a Antonio divorciarse, encontrar una nueva esposa. Además, algunas personas habían cambiado. Hacía semanas que nadie le hablaba de su marido y no escuchaba ningún por si acaso. En la boca de sus amigos podía decir que se permitía ser optimista, que Antonio era más detallista y que se estaba esforzando por hacerla sentir feliz. No era tarde para ellos, no era tarde para ella. Todavía podía buscar una forma de alcanzar un matrimonio feliz. Solo tenía que frenar o dar vuelta o pasar de largo frente a la casa de Lidia sin detenerse. Cuando alcanzaron la calle, sintió las manos heladas aferrándose al volante. De acuerdo a su plan, se estacionó unos metros delante de la casa de su rival y apagó el coche. El momento estaba cerca. Espió por el retrovisor y le vio la cara por primera vez en semanas. Lidia ni siquiera se dio cuenta de que la observaba. Parecía una niña sacando el celular de su bolsa, cerrando la puerta del coche y recargándose en el cofre para hacer una llamada. Una muchacha enamorada llamando a alguien. Quiso sentir odio, pero no pudo. Solo podía ver el rostro de Antonio diciéndole que tenía que aprender a confiar de nuevo. Lidia sonreía al hablar por teléfono y la luz de los faroles limpiaba su rostro y sus senos y sus piernas largas como una invocación. La calle estaba sola.
Mercedes tomó la pistola y colocó su mano en la manija de la puerta, pero no la abrió. De nuevo se sintió débil, insegura. Qué dura le parecía aquella manija y qué larga la distancia que la separaba de Lidia. 20 o 25 metros, ¿qué le hacían? Kilómetros o años que le apartaban de su casa, de su marido. Pienso en lo mucho que se habían amado, lo mucho que podían amarse todavía. Cuando Lidia estuvo frente a la puerta de su casa, se paró en seco. Miró el coche de Mercedes durante unos segundos como si lo reconociera, aunque eso no era posible. Quizás solo se le hacía extraño ver a una mujer adentro, una mujer que no se había movido durante los minutos que ella había estado hablando por teléfono. Guardó el celular en su bolso y caminó hacia ella decidida. Ahora, pensó Mercedes tomada por sorpresa, pero no pudo moverse. Lidia se acercaba lentamente y empezaba a asomarse al interior del coche con temeridad. Mercedes sintió que el corazón se le hacía de vidrio. Cuando Lidia estuvo a un par de pasos, Mercedes encendió el coche y arrancó a toda velocidad, dejando tras de sí el chirrido de las llantas que sonaron como una bestia herida. La pistola en el arrancón se cayó del asiento del copiloto. Mercedes vio la figura de Lidia haciéndose cada vez más pequeña en el retrovisor, mirando el coche que se alejaba. Luego vio su propio rostro, despintado por las lágrimas que le corrían el maquillaje. Pensó en Antonio, en sus hijos que la esperaban en casa para pedirle dinero. Entraría y ninguno se daría cuenta de que llegaba tarde. La saludarían cuando entrara en la sala. Verían la televisión. Dormiría con su marido. Se mordió los labios casi hasta hacerlos sangrar. No pasa nada, dijo. La semana que viene, sin falta.